Aunque las tres tienen la misma educación de casa, las tres son tan diferentes. Y yo como mamá digo, si cuando compro un regalo, por ejemplo, una ocasión especial que le compro el regalo a las tres. Sin embargo, también como mamá, no soy ciega y también como mamá veo a esa niña que de pronto esa gracia la lleva a conectar mucho más fácil con los demás y veo también a esa otra niña que la inseguridad la lleva a ser un poquito más maldadosa y a veces a hacer cosas que pueden herir a las demás personas y aún así yo como mamá las amo. Total. Y o sea, lo que yo quiero decirles es, a pesar de nuestra humanidad, no por nuestras obras, Él nos sigue amando. Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, yo soy Jamie Marín desde México. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Hola a todos, saludos, qué emoción podernos encontrar de nuevo en un episodio más, un episodio que nos llena de mucha satisfacción y alegría porque nos está haciendo crecer demasiado. Y este tema que traemos para ustedes y que más bien lo trae Yule, porque Yule fue la que insistió con este tema. Quiero que hoy se den la oportunidad y la apertura mental de escudriñar un poco más profundo sobre él, ya que creo que todos en la vida nos hemos sentido como metidos en cuatro paredes, como que le damos la vuelta, como si estuviéramos dándole la vuelta a la manzana, ¿cierto? Al mismo punto, al mismo punto, al mismo punto. Incluso eso puede pasar en las finanzas, en nuestra pareja, con nuestra relación, con las personas que nos rodean, con nuestros hijos en el lugar de trabajo y le damos vueltas a lo mismo y repetimos lo mismo y no nos estamos dando cuenta que volvemos al mismo punto y no hay un avance. Por eso hoy hablamos un poco de esta mentalidad escasa de desierto, donde todo pareciera verse arenoso y donde no hay árboles, ¿cierto? No hay agua, estamos secos. Y qué bueno, Gordy, que hoy traes este tema para que lo podamos discutir, escudriñarlo un poquito más y saber en qué punto de nuestra vida estamos. De acuerdo, Gordy. Y es que de verdad insistí mucho en que lo tocáramos porque para mí era como supremamente revelador cómo Dios en los últimos meses me ha como destapado tanto la venda y simplemente quiero como ser, como traerles un poco como el pan recién horneado porque tú sabes que uno vive situaciones que te suben, te bajan y me parece muy lindo como el estado en el que Dios me ha llevado sobre todo los últimos meses. Porque primero fue como, yo creo que todos nos hemos sentido como en ese punto de juzgar al pueblo de Israel y como que decir, ¿cómo se les ocurrió pasar 40 años en el desierto, cuando Dios les ponía la nube, cuando veían tantos milagros y todo el tiempo, digamos que esta generación o estas nuevas generaciones hemos trabajado con el pueblo de Israel como que, uy, no, qué desagradecidos, qué malos, que, bueno, tantas cosas que hemos dicho frente al pueblo de Israel. Y yo me ponía a pensar, como cuando estaba escudriñando mucho, porque pues el pueblo de Israel ha estado en muchos mensajes y muchas predicaciones de muchas personas, que es tan impresionante lo que ellos hicieron, que era un viaje, o sea, el viaje a la Tierra Prometida era un viaje de 11 días, 11 días, y ellos se demoraron 40 años. Pero entonces, el año pasado particularmente, yo pensando en esto, dije, wow, tengo 36 años y llevo 36 años de mi vida batallando con los mismos pensamientos. Tal vez yo no estoy en un desierto físico, no estoy pasando agua, sol, pero mi mente sí ha estado durante 36 años ahondando en pensamientos que son definitivamente destructivos, que son desérticos, que no vienen de parte de Dios, que son cosas que te quitan la bendición, que son cosas que de verdad te sacan como de lo que Dios planeó para ti. Y muchas veces yo siempre le decía al Señor, Señor, dame libertad para, quiero estar en libertad para, libérame en tal cosa, libérame en tal situación. Siempre hablaba mucho como de esa libertad y siempre hablaba como en mis diálogos, incluso de pronto con ustedes también como hermanas, y les decía, no, yo no, yo hasta que tal cosa, hasta que Dios sabe que yo quiero estar en libertad para vivir tal cosa. Dios sabe que yo quiero estar en libertad para vivir tal otra. Y todo el tiempo me repetía mucho eso. Yo quiero estar en libertad. Y cuando tú empiezas a entender el propósito de Dios y cuando eres un hijo de Dios, te das cuenta que tú realmente siempre has estado en libertad.
Solo que todas estas telarañas mentales, toda esta dinámica en la que te metes, todos esos pensamientos, todo lo que deja sanidad, es un poco lo que siempre hablamos en este podcast, lo que nuestra mente anida, te aleja de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Así que yo hoy quisiera hablarles un poco de esa mentalidad desértica que tal vez tuvo el pueblo de Israel y que no nos damos cuenta que nosotros también la estamos teniendo y que nos está alejando de ese propósito que él ya planteó. El plan del enemigo es como que todos los días repetirte porque no puedes llegar a donde, digamos que a tu destino final, que es estar en la eternidad con Jesús. Y si ustedes se ponen a pensar, esto se lo he escuchado mucho a mi esposo, el enemigo tuvo, cuando Satanás fue de alguna forma destituido del cielo, él era un gran adorador y cuando fue destituido del cielo, Dios no lo perdonó y todos los ángeles que cayeron con él, Dios no los perdonó. Pero el ser humano, a pesar de que ha caído una y otra vez, el Señor nos sigue dando una y otra oportunidad, y eso es como que el enemigo nos ve como que porque a mí nunca me perdonó y porque a ellos sí los perdonó. Y lo que él trata con sus diferentes artimañas de alguna forma es evitar que nosotros lleguemos a estar en esos lugares celestiales que él ya estuvo, porque él ya sabe para dónde vamos. Y a veces uno siempre ocupa de alguna forma la mente como que el enemigo, el enemigo, el enemigo, pero no te das cuenta que al final ni siquiera es el enemigo, tal vez son tus pensamientos corrompidos, tal vez son tus hábitos, son las cosas que estás permitiendo entrar a través de terceros, cuartas personas. Así que yo hoy quiero simplemente alertarlos de algunas actitudes que hoy en día estamos teniendo bajo pensamientos que nos están dando deserción, que nos están alejando un poco de esa verdad que Dios quiere traernos a nuestras vidas. Entonces, quisiera empezar contándoles que, como les decía al principio, para mí fue supremamente revelador empezar a entender que el Señor, de verdad, cuando tú decides ponerlo a Él como prioridad en tu vida, muchas veces uno como cristiano cree que cuando vienen los caminos del Señor, todo va a ser paz, todo va a ser plenitud, todo va a ser esperanza y bueno, todo eso que de alguna forma Dios sí te da, pero hay situaciones de tu vida, la muerte de un familiar, alguna decepción que tuviste en el camino, que te alejan de eso, de esa emoción de paz o de plenitud que de alguna forma tener a Dios en el corazón te da. Y basados en eso, yo siempre le he dicho al Señor, Señor, ¿cómo hacer para realmente entender que cuando tú dices en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Es que entendamos que la aflicción va a estar, pero que en medio de la aflicción Él está librándonos de. Y obviamente un ejemplo muy claro es lo que pasó con Daniel y cómo Dios no lo libró de ir al foso, simplemente lo cuidó en el foso. Así como tal vez tú hoy nos estás escuchando y estés en una situación y tu actitud puede ser estar en queja, que hace poco escuché un término que no era, que no pareces viviendo en esperanza, sino en quejanza. Y yo dije, tal cual, hay mucha gente que vive literal en quejanza. Y yo particularmente era una persona que estaba ahí. Mi esposo me ha hecho muy consciente siempre, cuando yo he hablado, cuando yo hablo, pronuncio por mi boca todo el tiempo como este tema de la esperanza, la esperanza, la esperanza. Pero a la hora del té, en mis actitudes y en mis acciones sigue habiendo mucha quejanza y que de alguna forma están mucho en mis actitudes. Entonces, cada vez, ¿cómo logras combatir eso? Y eso me llevó a un libro que yo les he hablado mucho de él, que se llama El campo de batalla de la mente. Jamie creo que fue la primera que lo descubrió de todas. Sí, este libro es para uno abrirlo las veces que sea necesario. Sí. Y este año tuve como el sentir, era como un sentir como que léelo otra vez. Y yo he venido hablando mucho en toda la conversación de mi vida sobre certeza y Dios y la certeza. Y bueno, hace poco tuve una experiencia de lo que es realmente sentir certeza, de algo que tú sabes, que ya está, que no lo ves con tus ojos, pero que ya sabes que está. Y cuando lo ves con tus ojos es como que, wow, demasiado, demasiado lindo, que ojalá tú puedas realmente en algún momento vivir algo así. Pero yo abriendo este libro, para mí fue demasiado revelador, sanador, fue como encontrar muchas respuestas que durante muchos años Dios me había dado en pequeñas dosis, en diferentes momentos, y fue traer un poco como a dónde estaban realmente esas mentalidades de ser.
Y una de ellas, que hoy se las quiero compartir, es que muchas veces, digamos que una de ellas es mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Es decir, nunca podemos estar lo suficientemente agradecidos por este presente porque todo el tiempo nos la pasamos mirando el retrovisor. Es que yo no soy, es que yo, es que el pasado, es que tal O cosa. Es si que yo yo, hubiera hecho esto, si yo le hubiera dicho esto. exacto. Y miren, yo les cuento algo muy personal. El pueblo de Israel tenía una tierra prometida y Dios los había sacado de Egipto, donde había esclavitud, donde había diferentes maltratos, donde no era su tierra, no era la tierra que Dios les había entregado. Y a mí me pasó mucho, sobre todo estos últimos meses que estamos en un proceso de renovación de la visa aquí en Estados Unidos. Yo siempre le decía al Señor, ay Señor, pues si tú quieres que volvamos a Colombia, estoy lista, pues no hay problema, si tu voluntad es esa, no hay problema. Pero cuando tú empiezas a realmente entender cómo fue tu proceso para llegar acá y cómo fueron como todas las puertas que se abrieron y entender que Dios te puso en un lugar, dejas de orar o de decir, ay, lo que quieras, Señor, ay, bueno, lo que quieras, lo que sea tu voluntad, sino que realmente empiezas a decirle al Señor, Señor, tú me trajiste acá con un propósito, es una tierra, no puede decir que Estados Unidos es una tierra donde fluye leche y miel, porque no, que es un país también muy complejo, pero sin duda un país de muchas oportunidades. A nosotros la transformación espiritual que hemos vivido acá ha sido demasiado linda y yo estaría agradecida con lo que he vivido hasta acá, pero sé que Dios tiene mucho más, así que yo dejé de orar o dejé de decirle, Señor, lo que tú quieras y empecé a decirle, Señor, todo el camino que hemos recorrido no ha sido en vano y yo sé que tienes demasiado para darnos acá. Pero si yo me hubiera quedado, porque créanme, lo hacía mucho, ay, es que cuando yo estaba en Colombia y muchos latinoamericanos cuando llegan a Estados Unidos siempre son, ay, es que en mi país se hace así, es que en mi iglesia se hace así, es que mis amigos eran así, no, es que yo en Colombia tenía una vida, todo el tiempo nos la pasamos como con ese suspirito de yo en Colombia y entonces yo era así. Y cuando tú ves personas que llegan a Estados Unidos nuevos, que llegan, que son latinos y que llegan a convivir como en tu escenario y vienen con esa actitud, siempre me producen como mucha empatía y yo oro por ellos porque todos llegamos con esa actitud, como con esa añoranza del pasado, de nuestra vida pasada, todo lo que luchamos, porque de verdad que hay mucha gente que lucha para estar en este país, hace cosas que uno dice nunca hubiera hecho, y llegan acá y empiezan a añorar estar en su país, empiezan a añorar estar en ese pasado del cual salieron o huyendo o buscando nuevas oportunidades. Y es ahí donde Dios como que nos confronta y nos dice, o sea, no sabes para dónde vas. Literal, estás como en dos caminos y cuando tú no tienes planes, a pesar de que Dios quiere meterse en tus planes, ese doble ánimo de estar acá y allá, de pensar todo el tiempo en tu pasado, en eso que dejaste, en esa vida que dejaste y no contemplar este presente, agradecer este presente y pensar en el futuro, es lo que te aleja un montón de lo que Dios realmente está planteando para ti. Gordy, me haces acordar cuando también tuve ese proceso voy a decirlo así, como con ese espacio que me di con Gora. Yo recuerdo que en ese momento emocionalmente no estaba bien, porque para las personas que de pronto no saben y que apenas están descubriendo este podcast, Juliet tiene una empresa, yo tengo también una marca de vestuario femenino hace muchos años y arranqué en el año 2007 y en el año 2014 tuve que hacerme una pausa con mi negocio, con mucho dolor y todo, pero dije, si no respiro en este momento, si no paro ya, mejor dicho, las finanzas de mi hogar se vienen al piso porque yo tengo que ser responsable y tomar una decisión para el bien de toda mi familia. Y en ese momento fue muy difícil para mí tomar esa decisión. Sin embargo, tuve que tomarla. Tomarme la pausa en ese momento era como algo que yo dije, pues no sé si realmente voy a ser capaz de volver a retomar. Yo no sé si de pronto yo voy a ser buena en esto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tienes una pérdida o una quiebra financiera o el rechazo de alguien, esas cosas de alguna manera generan en ti como en muchas ocasiones inseguridad, ¿cierto? Y esa inseguridad la venía cargando por muchos años. Entonces,
Y creo que todavía estoy en ese proceso, pero que en ese momento fue mucho más fuerte. El tema de la inseguridad, no, yo creo que yo no soy buena para eso, no, pues la verdad es que me voy a dedicar a hacer otra cosa. Ese sueño que fue revelado desde muy chiquitica, de pronto es que no era eso. Entonces me empecé a cuestionar y a decir, no, eso no es para mí, eso pues la verdad es que ya me voy a tomar este tiempo, pero no creo que lo pueda volver a hacer. O sea, internamente yo misma estaba alimentándome con esos pensamientos limitados, y eso también es esta mentalidad desértica, porque la mentalidad desértica es una mentalidad que no puede ver más allá de lo que está viendo humanamente. Sus ojos espirituales están tan cerrados que no puedes ver más allá, sino que solamente ves lo humano, ¿cierto? Entonces esa mentalidad desértica siempre está pensando mucho en lo que tienes humanamente, pero se te olvida mirar para arriba, se nos olvida mirar para el cielo, se nos olvida mirar los bolsillos de Dios, se nos olvida mirar y entender que mi inseguridad provenía más de pronto, desde una base egocéntrica que tal vez ni siquiera me había dado cuenta, y que mi seguridad debía estar sobre la roca firme que es Dios, porque al final si mi negocio se estaba moviendo por mi fuerza, era un negocio que tarde o temprano se iba a venir al piso. Y cuando renací con la marca, que eso es otro proceso, claro, yo tuve que empezar a detectar diferentes patrones del pensamiento para poder decir, no, es que si tú me das la oportunidad, Dios, de volver con la marca, con Gora, esto tiene que tener un sentido distinto, porque si tú me diste a mí esta habilidad que no me pertenece a mí, entonces úsala para lo que tú quieras, pero ya no por mí, sino porque tú te quieres manifestar en ese talento y tú quieres ser luz y tú quieres ser luz en mi vida para otras personas, para llegar a otras personas. Entonces, creo que a muchas personas también pueden quedarse ahí. No, ya con eso que me pasó, ya no, eso definitivamente no soy bueno para eso, eso no me corresponde. Sí, entonces sí es importante empezar a vigilar cuáles son esos patrones de pensamiento que nos están dando esa sensación de sequedad, también espiritual, emocional, de pronto esa escasez, que todo el tiempo estamos viendo escasez. No, jamás, yo no me he subido a un avión, no, ¿qué tal? Me puedo morir del susto, yo no me voy a subir. Listo, y si vamos a lo profundo, ¿qué es lo que te genera eso, cierto? Porque nos estamos perdiendo de, wow, de tantas maravillas porque no me puedo subir a ese avión. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa, no me puedo subir a ese avión porque nunca lo he explorado. No es que no, yo nunca he hecho eso. Bueno, pues a través de esto te queremos invitar a que este puede ser el tiempo donde tú dices, nunca lo he hecho, pero se llegó el momento de hacerlo, ¿cierto? Nunca me he parado allá a cantar, pero se llegó el momento de hacerlo. Me pasó incluso, con el tema del servicio en la iglesia, que pues como los que saben, por el trabajo de mi esposo nos ha tocado viajar por diferentes partes del mundo, y, y no hemos tenido una iglesia estable, sino que vamos buscando las iglesias de acuerdo a donde estemos. Siempre buscamos un refugio donde nutrirnos espiritualmente. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero que uses mi talento, mi voz para cantar, pero no tengo dónde cantar. No puedo cantar en el baño a toda hora, pues no, o sea, yo necesito que uses mi voz si tú me diste este talento. Y esa respuesta no fue como que al otro día, Jamie, tienes que ir a tal lugar, ¿no? Eso tomó años. Y de hecho, el pueblo de Israel, como decías ahora, no tuvo paciencia cuando Moisés se fue un tiempo a hablar con Dios, y luego le construyeron un Dios por medio de todas, porque recuerdo el texto que dice que Aarón le pidió a todas las mujeres que le entregaran como todos sus accesorios de oro, porque con esos accesorios de oro iban a construir este altar de adoración,
¿cierto? Y creo que eso fue también porque no tuvieron la paciencia para esperar a Moisés, que era lo que les iba a decir de parte de Dios, sino que para ellos era como que Moisés está tardando demasiado tiempo, hagamos algo, ay no, hagamos algo pues, porque qué desespero, ¿cierto? Entonces yo creo que también la impaciencia ahí nos juega como una mala pasada y nos apresuramos muchas veces e interrumpimos ese plan que Dios tiene para nosotros y me pasó precisamente con la cantada. Entonces yo le decía a Dios, bueno, Señor, si este no va a ser el tiempo, está perfecto, pero en el proceso Él me empezó a decir, recuerda que tu talento no pertenece a ninguna organización específica, es mío y lo voy a usar donde lo necesite. Entonces eso es muy importante, ¿cierto? Donde Dios necesite tu talento, tu habilidad, en los lugares que uno menos se imagine, Él va a usar si tú tienes una mente dispuesta a entregarle esos talentos y esas habilidades a Él. Pero sobre todo cuando llegas a lugares que definitivamente no encuentras una iglesia, o la iglesia de tu raíz, es como que uno dice, pues le pasa mucho a Juliana, o sea, Juliana Sí, está exacto. ahí, y es como que, ¿qué hago? Son muy diferentes, Y creo, pero y creo total, que eso también habla mucho de que tu raíz está anclada más que un logo a realmente buscar agradar a Dios, como buscar esos espacios de intimidad con Él, tener comunidad con otras personas que también creen en Él, y eso hace parte pues como del crecimiento espiritual, que mucha gente no está lista para esa conversación, porque obviamente cuando ya uno lo vive en la familia, tú sabes que yo he sido bien como juiciosa con el tema, pero cuando uno vive en la familia y uno empieza a ver que de verdad es que es difícil llegar a a todos los claro, rincones del mundo y que hay personas de tu familia que están en los rincones del mundo donde el Evangelio del nombre de Jesús aún no ha llegado con potencia, pues eh, de alguna forma es complejo como empezar como esa conversación sin que no te afecte, que tengas que estar en X o Y espacio, porque finalmente lo que necesitas es comunión con el Señor. Pues hay que buscarla, hay que buscarla. Gordy, y ahí, como pensando en esa mentalidad que es desértica, que es quedarnos en el pasado, la invitación es a que realmente hoy agradezcas, agradezcas absolutamente todo lo que tienes en tu presente, como que de verdad dejes de mirar atrás con añoranza, porque si ya no está, es porque Dios se lo quitó por algo, o porque tal vez tú tomaste decisiones para dejar alguna bendición, porque también puede pasar que hay personas que miran hacia atrás y dicen, ay, cuando yo era, ay, cuando yo, ay, cuando sí, como esa bendición que dejaste ir, ok, dile al Señor, Señor, bueno, esa fue otra temporada, otra victoria que me diste en ti, no puede ser que tú seas tan limitado de solamente darme ese tipo de victorias, o sea, en este presente puedes darme victorias futuras, victorias presentes, estoy lista para ver tu gloria manifestada en otras dimensiones, en otros procesos, y eso es lo que yo siento que a veces nos falta orar, porque Dios nos muestra su gloria no solamente en lo que nosotros realmente estamos pidiendo que la muestre, sino que en lo que Él sepa que es su voluntad mostrarnos su gloria. Y de eso les voy a hablar después, porque pues tengo un testimonio bien bonito ahí, como con el tema de cómo Dios, a pesar de que tú pides algo, Dios te entrega otra cosa según su voluntad, porque no estás listo para ese otro algo, pero sí estás listo para esta otra victoria, por así decirlo, este otro milagro. Y eso realmente, cuando tú empiezas a entender la soberanía de Dios, todo lo aceptas como un regalo. Así que la invitación con este primer punto, con esta primera mentalidad desértica es agradece más tu presente, por más denso que parezca, por más complejo que parezca, agradecelo, no mires atrás, atrás no hay nada más que glorias pasadas y Dios es lo suficientemente soberano para traernos glorias futuras. El segundo punto y la segunda mentalidad que quiero traerles hoy es una que dice que alguien lo haga por mí. No quiero asumir la responsabilidad. Y esta es una mentalidad que le habla mucho al que se victimiza. Yo estuve mucho tiempo en esa personalidad como de es que yo soy esto por esto, es que yo hice esto por esto, es que la circunstancia me llevó a esto por esto. Me costaba hacerme responsable. Incluso hoy en día yo veo mucha gente que habla mucho de, no, Dios proveerá, y se quedan así, sentaditos. No, Dios proveerá. No, es que así no se ha abierto, es porque Dios no quiere. Pero no estás siendo coherente buscando realmente que Dios empiece a ver en ti un proceso donde tú estés buscando realmente que Él provea. La puerta que toques, la llamada que hagas, Dios nunca te va a proveer cuando si te ves sentado viendo Netflix, por ejemplo. Es un tema que realmente tenemos que ir un poco más allá
es no culpar a otros por algo que tú tienes que cambiar. Cuando pasa lo siguiente, esto pasa mucho, por ejemplo, en los padres o padres e hijos o esposos y esposas, es como que, no, es que yo soy así porque es que mi esposo, no, es que el esposo que me tocó, la esposa que me tocó, De o por acuerdo. ejemplo, no, es que los papás que me tocaron me dejaron pues re traumada. Y yo no voy a decir que eso es falso porque realmente hace parte de una conversación que todos, que incluso nuestros papás tienen que afrontarla. Es como que hay cosas que dejaron de hacer que en su momento pues pudo haber sido mucho más significativo que tomaran como la batuta e hicieran cosas, pero en este presente es como que yo ya no tengo control sobre eso. Y si no tengo control sobre eso, ¿por qué me voy a amargar por eso? Yo hablo mucho con personas que tienen como problemas con el matrimonio y yo digo, ¿por qué nos responsabilizamos todo el tiempo de querer cambiar al otro? Y siempre lo he dicho, en mis primeros años de matrimonio yo siempre quería ver lo malo en Andrés y yo siempre decía, es que claro, estoy viendo esta situación porque él, es que él, es que él. Cuando Dios empezó a abrirme los ojos y me dijo, no, Julia, no es Andrés, eres tú. Y cuando tú empiezas a fallar y a orar con el Señor y a hablar con Él y a decirle, Señor, muéstrame aquello que tal vez yo estoy como maximizando, victimizándome en una forma extrema, muéstrame aquello que de alguna forma está afectando mi corazón para que la convivencia, para que yo no pueda avanzar, porque es que esa posición de víctima, muchachos, nos deja en una posición de verdad alerta constante en que definitivamente soy soy la peor escoria y entonces yo, qué pecadito de mí, y entonces no puedo lograr nada porque es que a él le tocó más fácil y a mí no, y entonces o sea, las oportunidades que él tiene y yo no, y todo el tiempo estamos como en esta posición de, mm, mm, y es porque de alguna forma no queremos asumir la responsabilidad de lo que nos toca cambiar. Y es que tengo que confesarles que asumir la responsabilidad te quiebra por dentro. Tú empiezas a detectar tantas pequeñas cosas, tantas pequeñas grietas que tú dices, no, 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 es que de verdad estoy pero podrida. Y si Dios no entra a cuidar ese proceso internamente y y te empieza a mostrarte, listo, estás mal, pero cuando Dios se mete en tu corazón y te empieza a sanar y empieza a mostrarte como el otro lado de Dios en tu vida y como toda esa podredumbre Dios lo vuelve en un lugar floreciente, lleno de talentos, lleno de frutos, lleno de dones, lleno de ministerios, entonces te vas a quedar ahí durante toda tu vida. Y esa actitud es la que de alguna forma nos aleja un poco de entender que Dios quiere que tú cojas eso que Él te dio, esos talentos, esas habilidades, y lo lleves al otro lado, seas fiel en eso y digas, vamos a hacerlo, yo te creo, Señor, yo solito no puedo, yo con estas conversaciones tal vez soy X o Y, pero contigo en la ecuación, vamos por todo, porque ya estoy listo para eso. Pero para llegar a ese punto de evitar como la victimización, tú tienes que primero como aceptar que hay algo en ti que no está mal. Si tú hoy en día estás viviendo relaciones que a tu forma de ver tu matrimonio, tu relación con tus padres, tu relación con tus amigos, que de alguna forma estás muy solo, que todo el mundo se aleja de ti, que no pasa nada alrededor de tu vida, piensa qué está pasando en ti, qué estás haciendo mal. ¿Estás tomando la decisión de estar solo por decisión o porque definitivamente no hay nada que estés aportando? Porque tal vez lo único que la gente encuentra cuando se acerca a tu vida es queja, es victimismo, es que pecadito de mí y entonces te vuelves una Mm, persona repelente. Es como que, ay, no, otra vez, sí, otra vez. otra vez el mismo tema de siempre, ya. Sí, Gordy, yo creo que eso nos pasa a muchos, lo que tú dices, y a veces incluso no somos como, no nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de algo y que lo repetimos y lo tarareamos y lo tarareamos y le damos y le damos y le damos, pero no somos responsables de hacer ese cambio y lo vivimos a diario con cosas. Nosotros, digamos que podemos decir, en el caso mío, con mi esposo y todo eso, que me ha tocado viajar por diferentes partes y vivir en diferentes países, eh, que para muchas personas, wow, no, pues es que es maravilloso porque puedes conocer muchas cosas, sí, eso es súper bacano, claro, te implica emocionalmente un esfuerzo mayor, porque estás solo, humanamente estás solo, y es siempre estar dispuesto a abrirte
todo el tiempo a las nuevas posibilidades, a las nuevas Diferentes culturas. culturas. Y siempre dejar atrás como un poco de lo tuyo, porque estás en una cultura nueva y tú dices, no, espérate, me están dando la bienvenida en un país, yo tengo que adaptarme a su cultura, no ellos a mí, yo estoy aquí de invitada y yo tengo que adaptarme a su cultura. Y créanme que también emocionalmente, mentalmente, tuve episodios muy depresivos porque hay momentos donde uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Entonces la mente empieza a darte como estos pensamientos donde te dice, no lo vas a lograr, no eres capaz, eres insuficiente. Pero sí es muy importante en este punto estar muy vigilantes con esos pensamientos que están empezando a entrar en tu mente para que no se vuelva como un desierto, como Julia hoy nos está expresando, y empezamos a ver un mar de imposibilidades y dejamos a un lado esa esperanza. Y entonces, si yo digo, no, pero es que claro, es que estar en cada país y esto con mi empresa ha sido un tema complejo, y yo me puedo quedar como en ese pensamiento. El emprendimiento que tengo en el momento también depende un poco de estos movimientos. Entonces me ha tocado como ajustarme también a estos movimientos con mi emprendimiento. Sin embargo, yo me puedo quedar como, ay, no, es que pues no voy a crecer porque es que estar de aquí para allá y de allá para acá, no, yo me puedo, mejor dicho, me puede estar en un mar de lágrimas y no pasar nada. Y claro, esos momentos de queja creo que los hemos tenido. Yo los he conversado con Julia. Hay momentos donde nos desahogamos, somos humanos, nos desahogamos y decimos, pero luego decimos, no, pero espérate, no, sacudámonos un poquito. Espérate. Sí, estoy sintiendo soledad, porque lo que hablábamos, Julia, en algún momento decíamos, muchas veces tapamos todo el tiempo el sentimiento y no es bueno taparlo. ¿Qué sientes? Siento esto, estoy un poco sola, me siento sola liderando esto, me siento sola aquí. Ya, déjalo salir, porque es importante dejarlo salir, pero no a toda hora minimizar eso que sientes, porque en el momento en el que tú empiezas a minimizar todo lo que sientes, tarde o temprano, créanme que por experiencia se los digo, somos el positivismo en exceso también es supremamente contaminante. Cuando tú eres, ay, no, pero qué tal? Yo no voy a sentir esta tristeza, esta depresión fuera de mi vida, fuera de mi... No, porque sí es importante darte la oportunidad de sentir qué es lo que estás sintiendo en el momento. ¿Pero por qué? Porque eso te permite tener un poco de más discernimiento tal vez o empezar a escarbar y decir, ¿por qué siento esto? ¿Qué me llevó a este punto? A venir, es que esto viene de una raíz más atrás. Esta raíz más atrás es aquí donde yo tengo que empezar a mirar y a solucionar aquí, para que esto que cada vez que me pasa esta situación X o Y, empiezo a sentir esto, no me vuelva a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, y espero que nos estén entendiendo la idea, es que yo me pude haber quedado ahí. Y hay momentos donde lo pienso, pero cada vez que llega el pensamiento, yo digo, Señor, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estoy en un nuevo país, muchas posibilidades. Venga, ¿qué hago? Venga, ¿a dónde voy? ¿A qué bazar voy? ¿Qué puerta toco? Venga, ¿qué espacio, en qué espacio puedo? ¿Me entienden lo que queremos decirles el día de hoy? O sea, yo sé que hay cosas que son humanamente que parecen inalcanzables, que parecen como que, mejor dicho, el problema nos comió a nosotros, pero se nos está olvidando, como decíamos ahora, mirar más para arriba. Y empezamos a ver todo este mar de imposibilidades, todo súper gris, todo es para todo el mundo, menos para mí, yo no soy merecedor de esa abundancia, yo no soy merecedor de ese súper trabajo, no soy merecedor de ese esposo, porque porque a mis amigas no les fue bien, a mí tampoco. Eso es muy importante. No Total. es que a mis amigas no les fue bien, entonces a mí tampoco. Y si a ti sí, entonces ¿a qué te queremos invitar? Porque puedes estar como en esa balanza que todo el tiempo está, esa balanza que pesa un poquito más hacia un lado que dice, y si no, y si no, y si no. Pero qué tal si en vez de estar diciendo, y si no, y si sí, y si lo intento, y si sí me dan esa respuesta, y si lo intento, y si se abre esa puerta, y si, ¿me entienden? O sea, más como desde el lado de que con Dios podemos lograr muchas cosas mientras eso
que estás buscando esté en sus planes, porque es muy importante. Gordy, mira que me hiciste recordar un mensaje que escuché hace poco, cuando decías claro, todo lo puede en Cristo que nos fortalece, pero a veces es cierto, obviamente es cierto, pero a veces nosotros cuando hablamos con el Señor, le decimos al Señor, no sé, pedimos cosas que para nosotros son como, uy, mi Señor, dame, no sé, no sé, la posibilidad de viajar por el mundo, o ese trabajo soñado, o esa casa de mis sueños, o quiero abrir mi negocio en tal lugar, o quiero tener, o sea, cosas, o quiero tener tal carro, cosas muy materiales, y para el Señor eso es así de chiquito, o sea, para el Señor es como que es así. Pero a veces lo que el Señor quiere es tal vez que pidamos más sabiduría financiera, más pasión, más consistencia, cosas que nos van a permitir llegar a esa casa de los sueños, a ese carro, pero como que dejemos de pedir tanto solamente cosas materiales porque para Dios eso es chiquito, o sea, es una cosa diminuta. Versus si empezamos a pedir como que Dios quiere que pidamos los tesoros que Él nos dio a través de su gracia, como esas cosas que como hijos herederos nos dio, que tienen mucho más que ver con tu alma, con tu espíritu, con cómo de verdad atraviesas este mundo en fe, en gozo a pesar de las situaciones. Que nosotros, por ejemplo, Gordy, cuando tuvimos el tema del suceso de Emi, que es una sobrinita que murió de 2 años por cáncer, que yo creo que para toda la familia fue como uno de los momentos más duros, pero también después de entender que al final es la soberanía de Dios y que el regalo es que Dios nos haya permitido ser familia de Emi, es como que Dios nos dio el regalo de ser la familia de Emilia, y no quedarnos en Dios, pero ¿por qué? Que sigue siendo muy duro, pero como que Dios siempre, cada cosa que pasa en tu vida tiene algo más que enseñarte, un propósito más que darte. Y creo que a veces nos quedamos mucho en ese pedir cosas pequeñas, pequeñeces, materiales, cuando Dios quiere que tal vez vamos y pidamos cosas más poderosas, o sea, conocimiento de Dios, más, quiero conocerte más, quiero ver tu gloria, más. Y la gloria la ves a través de las puertas que te abre, a través de las sanidades que ves, a través de los milagros que ves, a través de lo que te permite comprar con un salario que uno dice, yo cuándo hubiera logrado comprar esta casa, en qué momento, Señor, lo logramos. Y al final llegas y tienes un montón de activos que Dios por su gracia te permitió, pero fue porque te concentraste de verdad en primeramente buscarlo a Él y todas sus riquezas, espiritualmente hablando, y todo lo demás fueron añadiduras. Porque si uno piensa, las añadiduras como palabra es una cosa, ay, como la pizquita, ay, yo te voy a dar pizquitas. Y las añadiduras para Dios son pizquitas, son ese carrito, esa casita, cosas demasiado pequeñas. Pero Dios quiere que pidamos lo grande, lo celestial. Y unido a eso, Gordy, hay un pensamiento que simplemente lo voy a unir, que es el tema de mi vida es tan desdichada, mi vida es tan infeliz que doy lástima, que obviamente tiene mucho que ver un poco, digamos que no con esta estructura de victimismo, pero sí con esta mentalidad de yo no lo merezco, yo no nací en tal país, yo no nací en tal familia. Sí. Todo este momento, uno habla demasiado con demasiadas personas, muchachos, y yo me impresiono de cómo ellos se ven a ellos mismos. Sí. Literal, como la Biblia relata cuando los espías fueron a ver la tierra prometida y que ellos decían, ellos nos ven como langostas. Y finalmente es como que mi autopercepción, ellos me ven como langostas y puede que ni siquiera el otro te esté viendo así, pero tú todo el tiempo con ese pensamiento de, ay, yo creo que yo soy, yo creo que la gente me ve, yo creo que yo no puedo hablar porque, y ese proceso constante de verte pequeño, chiquito, porque naciste en X o Y, porque tienes X o Y recursos, porque tienes X o Y, no sé, nacionalidad, o sea, es un tema que de verdad, qué rico que nos empecemos a creer más el tema de que somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice, a lo vil y menospreciado del mundo eligió Dios para de alguna forma avergonzar a los sabios. Y es como que sí, para Dios somos un montón de cosas valiosas, nos escogió, siendo eso que creemos que somos, eso vil y menospreciado, pero ya no somos más eso, ahora somos herederos, herederos. Y cuando tú te quedas en lo vil y menospreciado y no agarras el heredero, entonces nunca vas a entender todas las puertas y las posibilidades que Dios te quiere entregar. Y quiero terminar, Gordy, con una mentalidad eh, que me ha eh,
tocado mucho la puerta y es, no merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno. Y es una mentalidad que yo siento que cuando tú has cometido tantos errores, pues que a mí incluso me dan ganas de llorar, que tú siempre eres como que, es que, porque Dios me abre esta puerta, es que yo no soy digno de esta puerta, porque Dios me está dando esta oportunidad, yo no estoy digno de esta oportunidad. Y como que todo el tiempo te quedas en el punto de, Dios no me, yo, de verdad, yo se lo he dicho al Señor, no quiero más puertas, no quiero más responsabilidades espirituales, me siento como tan responsable con las, porque la gracia de Dios en mi vida funciona demasiado bien, o sea, yo siento que Dios a mí me ha dado mucha gracia y es como que yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y para mí era tenía muy metido en mi corazón el tema del Evangelio por obras. Porque si yo no he hecho esto, porque si yo no soy constante en eso, porque si yo no soy fiel en esto, porque si yo no, todo el tiempo cuestionaba a Dios como esas bendiciones. Ujú, Y a así es. medida que tú vas entendiendo que a Dios le importa cero, tus, de alguna forma tus acciones, tus hechos, porque hay hechos que tú haces realmente como que yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga, y tú sueltas eso y realmente empiezas a orar por el fruto del Espíritu Santo que ya habita en ti, así hagas o no hagas, Dios te va a cuidar, Dios te va a dar gracia, Dios te va a dar misericordia, Dios te va a dar un montón de cosas. Está en ti ser agradecido o no. Pero si eres agradecido, obviamente eso va a agradar el corazón de Dios. Si eres obediente a su palabra, que es nuestra tarea principal, eso va a agradar el corazón de Dios. Y hace poco hablaba con varios amigos y discutíamos de eso. Es que la verdad no podemos tener este paso o hacer tal cosa porque no somos dignos. Y yo me ponía a pensar, y claro, a mí ese tipo de conversaciones me cuestionan porque yo puedo estar ahí, yo puedo decir más que dignos, soy Gordi, digna. claro, y es como cuando uno es mamá, entonces yo que tengo tres hijas, a las tres las amo por igual, pero María Paz, la chiquita, me dice, mamá, ¿a quién amas más? ¿A María José o a mí? No, no, mi amor, o sea, yo las amo a todas por igual. No me gusta esa respuesta. Entonces, me pones a pensar en que aunque las tres tienen la misma educación de casa, las tres son tan diferentes. Y yo como mamá digo, si cuando compro un regalo, por ejemplo, una ocasión especial que le compro el regalo a las tres. Sin embargo, también como mamá, no soy ciega y también como mamá veo eh, a esa niña que de pronto esa gracia la lleva a conectar mucho más fácil con los demás y veo también a esa otra niña que la inseguridad la lleva a ser un poquito más maldadosa y a veces hacer cosas que pueden herir a las demás personas y aún así yo como mamá las amo. Total, total. Y o sea, lo que yo quiero decirles es, a pesar de nuestra humanidad, no por nuestras obras, y Él nos sigue perfeccionando y Él nos sigue puliendo, pero nos sigue amando a pesar de nosotros mismos. Y eso es, creo que lo más lindo y es increíble cómo dentro de una misma familia, aunque sean criados igual, con las mismas bases, hay hijos que dan muchos más frutos que otros. ¿Por qué? Por la mentalidad. Absoluto, Gordy, absoluto. Gordy, y es perfecto el ejemplo porque de verdad que eso me ha costado mucho, como soltar el merecimiento, el no me lo merezco, no me lo merezco, soltar eso me ha costado un montón. Y claro, porque también vengo de una mentalidad muy desde el ego, y entonces cuando tú te empiezas a sentir merecedor, empiezas a jugar con el ego. Entonces como que Dios ha mantenido con un perfecto equilibrio para entender que de verdad toda la gloria es de Él y sentirte tan, como que ese no merecimiento lo conviertes en agradecimiento tal que es como que Dios, haz conmigo lo que quieras. O sea, estoy listo para que hagas conmigo lo que quieras, porque si mi vida te sirve para algo, a pesar de que soy todo esto que soy, que tú lo sabes en mi humanidad, y aún así tú quieres usarla, o sea, lo que quieras. Entonces, como que cuando al principio les decía, sean más agradecidos y todo el tiempo la gente nos dice, usa más palabras de agradecimiento, usa más palabras de afirmación, ojo como te estás hablando, piensa en lo que estás pensando. Hoy queremos llevarlos a eso,
Eso no es, de verdad no lo usan de boca para afuera. Y yo se los decía en el último episodio, que ha sido tan lindo como empezar a agradecer más a Dios, dejarme de quejar y todo, que de verdad no hay momentos como de angustia o de resignación o cuando he tenido confrontaciones con actitudes que en el pasado hubieran explotado otras formas de mi propio ser. Hoy en día, de verdad, lo que hago es hablar palabra de Dios, cantar alabanzas al Señor. O sea, es como que tu espíritu se conecta tanto con el del Señor que tú ya dejas de pensar en lo humanamente posible porque ya sabes que Dios tiene una salida. Y hay una cosa con la que quiero cerrar el capítulo de hoy, y es que las mentes de los seres humanos, sobre todo nosotros como cristianos, no deberían ser mentes abrumadas, ni turbadas, ni perturbadas. Deberían ser mentes normales. Una mente normal es una mente que está en paz, tranquila, pero nos hemos acostumbrado a que las mentes normales son las que tienen estrés, angustias, y por eso incluso hoy las enfermedades son algo que es contra tu naturaleza, algo que llega contra tu naturaleza, y es ocasionada, la mayoría son ocasionadas por el estrés y todo este nivel de ansiedad en el que nos hemos envuelto. Así que qué rico que hoy paremos un poquitico, que sea un llamado como a parar, a pensar un poco cómo tienes tus pensamientos, que es donde de alguna forma se anida todo, desde donde nace todo lo que vas a hacer, cómo están, si están angustiados, si están constantemente pensando que no lo logramos, pensando que no somos dignos, si están constantemente creyendo que esa realidad que vives hoy es la que te va a quedar para siempre, si no tienes esperanza. Empieza a pensar que Dios nos hizo con una mente normal, y una mente normal es una mente en paz, pacífica, tranquila. Y cierro con este versículo, Dios mismo lo dice, porque todo en esto pensar, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que, digamos que ese versículo es como que en qué tienes que pensar, en todo lo bueno, no en nada que genere angustia, es como que ya la línea de cómo debería estar tu pensamiento. Piensa en lo bueno, piensa en lo justo, piensa en lo amable, piensa en lo de buen nombre, en esto pensar. No tienes nada que hacer pensando en nada más que sea en algo bueno. Así que si tus pensamientos están muy destruidos hacia el otro lado, entonces de nuevo, como lo decíamos en el episodio anterior, pilas con lo que estás dejando entrar a tu mente, porque tu ojo es la lámpara del corazón. Gordy, excelente lo que acabaste de decir y qué tan importante es que cuando tengamos ese deseo, cuando empiecen a hacer ese deseo de hacer una transformación, un cambio de esa mentalidad desértica a una mentalidad abundante, es muy importante entender que cuando hay un pensamiento constante en nuestra mente, ese pensamiento constante, si yo lo quiero eliminar, como ya la mente está ocupada constantemente con ese pensamiento, es como ese intruso, ese invasor que va entrando y pum, se queda y se queda porque lo anidé, porque lo contemplé, ¿cierto? Para yo poder hacer, si yo quiero decir, por ejemplo, no es que yo no soy capaz de generar estos ingresos mensuales, pues no, siempre me gano esto, no, yo creo que yo no voy a ser capaz. Y entonces este otro pensamiento te está diciendo, vamos, expande tu territorio, vamos, expande tu territorio. Pero está este aquí que te dice, no, es que yo no soy tan bueno para eso, no, es que, pero este te está diciendo, vamos, expande tu territorio. Es muy importante que cuando eso te esté pasando, que nos pasa a todos, es empezar a decir, sí, empezar tú mismo a decir, sí soy capaz, yo puedo más que esto, yo soy más que esto, yo realmente soy la abundancia, pero la abundancia no por mí, sino porque vengo de un Dios abundante, soberano, que todo lo puede. Y yo no quiero ser promedio, yo quiero ser una persona que genera antorchas encendidas en el mundo entero. Yo no quiero ser la típica hija que se conformó, no, Señor, yo no me quiero perder todas tus bendiciones, así que necesito reemplazar este pensamiento desértico por este que dice, ensancha tu territorio. Ah, pero entonces resulta que cuando Dios te empieza a decir, ensancha tu territorio, listo, Señor, necesito ensanchar el territorio mental de la abundancia, mental del dinero, mental de mi familia, de espiritualmente con mi familia, que mi familia se encienda de ti, por pasión por ti. No te va, es increíble lo que pasa cuando tú le pides a Dios y uno a veces cree que Dios no escucha las oraciones.
O sea, uno cree que esas oraciones que en algún momento le pediste a Dios nunca fueron escuchadas, pero tal vez hoy estás en esa oración que pediste ayer y no te has dado cuenta. Entonces, Dios en el momento en el que empieza a darte ese deseo de cambiar esa mentalidad y a ensanchar tu territorio mental, también empieza a quitar personas. Total. Y dices, ¿pero por qué se fue? Pero ya te dije que hay que ensanchar el territorio. Y esta persona te está limitando. Necesito que salga. Expándete, expándete. Porque es que estás viendo tu mundo en tus cuatro paredes. Pues yo soy más de tus cuatro paredes. Es que nada más mira el universo. Eh, entonces, bueno, y también tan importante ya cerrando, porque ya había cerrado, pero tan importante lo que dijiste del texto bíblico del ojo. Y el último es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca primero todo lo de Él, crecer tú, porque en la medida en la que uno crece, en la medida en la que tu mente también se expande, todo se expande, todo. Fíjense, se expande tu matrimonio en el buen sentido, crece tu matrimonio, crece tu relación de madre con hijos, que sé que es todo un reto, y cuando hay adolescentes es todo un reto, crecen tus finanzas, ¿cierto? Pero cuando yo decido primero buscar el reino de Dios y su justicia, entonces luego dice, y todo lo demás es añadidura, o sea, lo demás son arandelitas. Lo que yo le decía ahora, el carro, la casa, son arandelas, pero ¿por qué? Porque primero busqué el reino de Dios y su justicia. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy, ¿verdad? Sí, Gordy, me encantó realmente poderles compartir un poco esto porque qué bueno que lo hayamos hablado porque yo siento que sí hay mucho, lo hablo con muchas personas en el día a día, gente que está atrapada en sus mentes. El martes justo en la iglesia escuchábamos un mensaje de no seas negativo y yo creo que ahí en la negatividad, porque el mismo mundo nos está llevando a eso, todos los conflictos del mundo nos lleva a ser negativos, a lo que va a pasar, la angustia, esa falta de aire en el pecho, pero mientras tú estés anclado en el Señor, ay, puede estar cayéndose el mundo, pero Dios hará su soberanía y su soberanía es mejor que tus planes y los míos. Así que mi Gordy, me encantó verte hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao, chao. Oigan, compartan este episodio. Pilas pues. Chao, chao. Chao.